Bienvenidos a Mente Positiva, donde la ciencia y la espiritualidad se unen para hacer realidad tus sueños. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido atrapada en una red invisible de códigos ocultos, un entramado de creencias, normas y estructuras que condicionan nuestra percepción de la realidad. Estos códigos no solo determinan lo que creemos posible o imposible, sino que también moldean nuestra identidad, nuestras emociones y nuestra capacidad de manifestar una vida en plenitud y libertad. A lo largo de la historia, diferentes sistemas de poder han tejido esta compleja programación en nuestra mente colectiva. La educación, la religión, la cultura, los gobiernos e incluso la ciencia han sido utilizados como herramientas para modelar nuestra comprensión del mundo. Nos han hecho creer que somos seres limitados, desconectados de nuestra verdadera esencia, cuando en realidad poseemos un poder infinito para transformar nuestra existencia y trascender cualquier barrera impuesta. ¿Pero quiénes han implantado estos códigos? ¿Cuál es su verdadero propósito? Y lo más importante, ¿cómo podemos liberarnos de esta prisión invisible? En este profundo viaje, descifraremos los secretos que han permanecido ocultos a simple vista. Descubriremos cómo estas programaciones han sido diseñadas para mantenernos en un estado de sumisión, miedo y dependencia, impidiéndonos reconocer la inmensa capacidad creadora que reside en nuestro interior. A través del autoconocimiento, la expansión de la conciencia y la reconexión con nuestra esencia divina, podemos desactivar estos códigos limitantes y reescribir la realidad desde una nueva perspectiva. La clave está en comprender que la realidad no es un molde inmutable, sino una proyección de nuestra propia energía y creencias. ¿Estás listo para romper las cadenas del control y reclamar tu verdadero poder? Este es el momento de despertar, de cuestionarlo todo y de trascender las barreras impuestas para recordar quién eres realmente, un ser soberano, ilimitado y creador de su propio destino. Iniciemos con el primer código, el código de la ilusión de la realidad. Desde el momento en que nacemos, somos introducidos en un mundo que se nos presenta como la única y absoluta realidad. Se nos enseña a confiar únicamente en lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir, lo que vemos, tocamos, medimos y experimentamos a través de la materia. Esta programación se refuerza a través de la educación, la cultura, la ciencia convencional, que nos dicen que lo tangible es lo único real y que todo lo demás es fantasía, superstición o mera imaginación. Pero, ¿y si esta visión de la realidad fuera una ilusión cuidadosamente construida? ¿Y si lo que creemos que es sólido y absoluto no fuera más que una proyección de algo mucho más profundo e intangible? Aquellos que han buscado controlar la humanidad han perfeccionado la manipulación de esta ilusión, asegurándose de que la mayoría de las personas pierdan el contacto con su esencia multidimensional. Nos han programado para vivir dentro de una caja, una prisión mental donde la única realidad válida es la material, negándonos así el acceso al verdadero poder de nuestra conciencia. Los sentidos físicos, aunque útiles para navegar el mundo material, son también el mayor instrumento de engaño. Nos hacen creer que solo existe lo que podemos ver y tocar, cuando en realidad, la ciencia misma ha demostrado que la materia es, en su esencia, vacío y vibración. Los átomos que conforman todo lo que conocemos están compuestos en un 99.9% de espacio vacío, y lo que percibimos como sólido es simplemente una ilusión creada por la interacción de energías. Además, experimentos en la física cuántica han demostrado que la realidad cambia según la percepción del observador, confirmando lo que las tradiciones espirituales han dicho desde hace milenios. El universo es una construcción flexible que responde a la conciencia. Si esto es cierto, entonces todo el sistema de creencias que nos ha sido impuesto desde la infancia se derrumba como un castillo de naipes. ¿Por qué, entonces, seguimos aferrándonos a la idea de una realidad inmutable y rígida? Porque hemos sido condicionados a hacerlo. Se nos ha enseñado a reprimir la intuición, a ignorar nuestras experiencias espirituales y a desacreditar todo lo que no encaje dentro de la narrativa establecida por las estructuras de poder. Romper con el código de la ilusión de la realidad requiere un cambio profundo en nuestra percepción. No es suficiente con entender intelectualmente que la materia es una ilusión, es necesario experimentarlo y vivirlo. Para ello, es fundamental cuestionar la realidad impuesta, preguntarnos constantemente si lo que creemos saber es una verdad absoluta o simplemente una programación heredada. Expandir la conciencia explorando estados alterados de percepción a través de la meditación, la introspección y prácticas espirituales que nos conecten con planos superiores. Reconectar con la intuición y aprender a confiar en nuestro conocimiento interno más allá de lo que dicta la lógica convencional.
Aceptar nuestra naturaleza multidimensional y comprender que no somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia temporal en la materia. A medida que rompemos este código, el mundo comienza a transformarse ante nuestros ojos. La realidad deja de ser un conjunto de reglas rígidas y se convierte en un lienzo maleable donde la conciencia tiene el poder de crear, modificar y trascender cualquier limitación impuesta. Este es el gran secreto que ha sido ocultado a la humanidad, que no somos víctimas de un universo caótico, sino creadores de nuestra propia realidad. Y solo cuando nos atrevemos a ver más allá del velo, comenzamos a recordar quiénes somos realmente. El segundo código, el código del miedo. El miedo ha sido utilizado como el más poderoso instrumento de control sobre la humanidad. Ha sido una herramienta invisible pero omnipresente, arraigada en nuestras mentes a través de generaciones, moldeando nuestra percepción del mundo, de nosotros mismos y de lo que creemos posible. Nos enseñan a temer desde la infancia, miedo al castigo, miedo al rechazo, miedo a la muerte, miedo a lo desconocido. Se nos inculca la idea de que el mundo es un lugar hostil, que la vida es una batalla constante y que solo aquellos que se someten a las reglas establecidas pueden sobrevivir sin sufrimiento. Pero, ¿quién ha diseñado estas reglas? ¿Quién se beneficia de un mundo en el que la humanidad vive paralizada por el temor? A través de los siglos, los imperios y las monarquías reforzaron el miedo a la traición y la sublevación, estableciendo castigos brutales para aquellos que osaban cuestionar la autoridad. En la era moderna, los gobiernos, los medios de comunicación y las corporaciones han perfeccionado este mecanismo, inyectando constantemente miedo en la conciencia colectiva, miedo a la pobreza, miedo a la guerra, miedo a la enfermedad, miedo al colapso del sistema. Nos mantienen en un estado constante de ansiedad y preocupación, porque un ser humano que teme es un ser humano fácil de controlar. El miedo genera sumisión, y la sumisión nos desconecta de nuestro poder interior. Cuando vivimos con miedo, cedemos nuestra soberanía a fuerzas externas que dicen tener la solución a nuestros problemas. Permitimos que otros dicten cómo debemos vivir, que debemos creer y que es seguro para nosotros. No nos damos cuenta de que, en ese estado de dependencia, renunciamos a nuestra capacidad de crear nuestra propia realidad. Nos volvemos dóciles, conformistas, esperando que alguien nos rescate, ya sea un líder político, un sistema de creencias o una estructura social que promete protegernos. Y así perpetuamos el código del miedo, fortaleciendo las cadenas invisibles que nos mantienen atrapados. Pero, ¿qué pasaría si un día nos diéramos cuenta de que el miedo no es real? ¿Qué ocurriría si comprendiéramos que el miedo es solo una ilusión implantada para impedirnos recordar nuestra verdadera naturaleza? La clave para romper este código radica en reconocer que el miedo solo tiene poder sobre nosotros en la medida en que lo aceptamos como una verdad inmutable. No es el miedo lo que nos esclaviza, sino nuestra creencia en él. Cuando entendemos que el miedo es simplemente un programa instalado en nuestra mente, podemos comenzar a desinstalarlo y reemplazarlo con una vibración mucho más elevada, la vibración del amor, la confianza y la soberanía espiritual. Liberarse del miedo no significa ignorarlo ni reprimirlo, sino enfrentarlo con conciencia. Significa cuestionar cada temor que surge en nuestra mente y preguntarnos, ¿este miedo es realmente mío o ha sido implantado en mí? ¿Quién se beneficia de que yo viva con miedo? ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar desde el temor, elijo responder desde la confianza y el amor? Cuando comenzamos a hacer estas preguntas, el código del miedo empieza a desmoronarse. La transformación ocurre cuando tomamos el control de nuestra percepción y dejamos de permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. En lugar de temer la escasez, comprendemos que el universo es abundante y que nuestra capacidad de manifestar está determinada por nuestra frecuencia vibratoria. En lugar de temer la enfermedad, entendemos que el cuerpo es un reflejo de la mente y que la salud es el estado natural cuando vivimos en armonía con nosotros mismos. En lugar de temer el juicio de los demás, nos liberamos del deseo de aprobación externa y comenzamos a actuar desde nuestra verdad más profunda. Cuando reemplazamos el miedo con amor, dejamos de buscar salvadores externos porque reconocemos que la única autoridad legítima es la que reside en nuestro interior. Nos damos cuenta de que no necesitamos pedir permiso para ser libres, porque la libertad es nuestra naturaleza esencial. Y en ese momento, el sistema de control que ha operado durante siglos comienza a perder su poder sobre nosotros. Porque un ser humano que ya no teme es un ser humano imposible de manipular.
Un ser humano que elige vivir desde la confianza y el amor se convierte en un creador consciente de su propia realidad, y eso es lo que más teme el sistema. El código del miedo y la sumisión solo puede sostenerse mientras la humanidad continúe aceptándolo como una verdad absoluta. Pero basta con que un número suficiente de personas despierte de esta ilusión para que todo el sistema colapse. La verdadera revolución no se libra con armas ni con violencia, sino con la transformación de la conciencia. Y cada vez que un ser humano decide soltar el miedo y reclamar su soberanía, se enciende una luz que disuelve la oscuridad del control. Tercer código, el código del tiempo lineal. Desde el momento en que nacemos, se nos enseña a ver el tiempo como una línea recta, inmutable, que avanza sin detenerse desde el pasado hacia el futuro. Nos hacen creer que somos prisioneros de esta estructura, condenados a recordar con melancolía lo que ya pasó y a preocuparnos sin cesar por lo que vendrá. Nos han convencido de que el presente es solo un punto diminuto y fugaz entre dos realidades inalcanzables, el ayer que ya no podemos cambiar y el mañana que todavía no podemos tocar. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una ilusión? ¿Y si el tiempo no fuera una línea, sino un vasto océano en el que podemos sumergirnos en cualquier dirección? Las antiguas civilizaciones, los sabios y los místicos han sabido desde siempre que el tiempo es una estructura flexible, una red interdimensional en la que todo sucede simultáneamente. No estamos separados de nuestro pasado ni de nuestro futuro, simplemente hemos sido condicionados a percibir el tiempo de una manera limitada. Nos enseñaron a medirlo con relojes y calendarios, nos inculcaron la urgencia de aprovecharlo antes de que se acabe y nos infundieron el miedo a envejecer, al cambio, a la pérdida de oportunidades. Pero lo que no nos dijeron es que podemos interactuar con el tiempo de manera consciente, que podemos acceder a memorias de otras vidas, modificar patrones que nos afectan en el presente y alinear nuestra energía con la realidad que queremos manifestar. Cuando comprendemos que el tiempo no es una prisión, sino una herramienta, algo dentro de nosotros cambia. Dejamos de lamentarnos por el pasado porque entendemos que aún podemos sanar y transformar lo que allí ocurrió. Dejamos de angustiarnos por el futuro porque sabemos que lo estamos creando en este mismo instante con nuestros pensamientos y emociones. Nos damos cuenta de que el tiempo es un reflejo de nuestra propia conciencia, y que al elevar nuestra vibración, podemos influir en cómo lo experimentamos. Es por esto que quienes logran dominar la percepción del tiempo pueden manifestar su realidad con mayor facilidad. La clave está en soltar la idea de que el tiempo nos controla y comenzar a asumir que somos nosotros quienes lo moldeamos. Cuando vivimos plenamente en el presente, sin apegarnos al pasado ni temerle al futuro, nos volvemos creadores conscientes. Nos damos cuenta de que no estamos atrapados en una carrera contra el reloj, sino que tenemos el poder de expandir el tiempo, de fluir con él en lugar de resistirlo. Cada vez que repetimos no tengo tiempo, estamos reforzando la programación que nos mantiene limitados. Pero si cambiamos nuestra percepción y comenzamos a ver el tiempo como energía en movimiento, podemos aprender a manejarlo de forma distinta. Podemos acceder a información de otras líneas temporales, recibir mensajes de nuestro yo del futuro y transformar nuestra historia personal. Porque el tiempo no nos domina, somos nosotros quienes le damos significado. Y entonces, la gran pregunta es: ¿cómo deseas experimentar el tiempo? ¿Desde la ansiedad y el miedo, sintiéndote víctima de él? ¿O desde la paz y el poder de saber que puedes usarlo a tu favor? La decisión es tuya. Pero recuerda esto, el tiempo es un espejo de tu estado interior. Cuando tu mente está en calma, el tiempo se expande. Cuando vives con gratitud y presencia, el tiempo se alinea con tu propósito. No dejes que la ilusión del tiempo lineal limite tu existencia. Despierta a la verdad de que eres un ser multidimensional, capaz de trascender cualquier barrera impuesta por la programación de este mundo. Cuarto código, el código del dinero y la escasez. Nos han programado para ver el dinero como un bien escaso, difícil de obtener, algo que solo llega con esfuerzo, sufrimiento y sacrificio. Nos enseñan a temer la falta de dinero, a vivir preocupados por las deudas, a medir nuestro valor personal según lo que tenemos en el banco. Nos han hecho creer que la riqueza es para unos pocos, que es un privilegio reservado solo para quienes luchan sin descanso. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? ¿Y si la verdadera riqueza no dependiera del dinero en sí, sino de nuestra conciencia? El dinero no es más que energía en movimiento. Es una frecuencia que responde a nuestro estado interno. Si vivimos desde la escasez, sintiéndonos siempre en carencia,
preocupados por lo que falta, el universo no tiene opción más que reflejar esa realidad. Pero si cambiamos nuestra percepción, si empezamos a ver el dinero como una manifestación natural de nuestra abundancia interna, todo empieza a transformarse. Los grandes maestros espirituales siempre han enseñado que el universo es infinitamente abundante, que no hay límites reales más allá de los que nuestra mente acepta. La escasez es una ilusión creada para mantenernos atrapados en el miedo, en la dependencia de un sistema que nos dice que merecemos y que no. Pero en el momento en que rompemos ese código, en el momento en que dejamos de ver el dinero como algo ajeno a nosotros y comenzamos a sentirnos como la fuente de prosperidad, el flujo se abre. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no tienes suficiente? ¿Cuántas veces has sentido que el dinero se escapa de tus manos, que nunca alcanza, que siempre falta? Esos pensamientos y emociones son decretos, órdenes que envías al universo, programando tu propia realidad. Pero puedes elegir algo diferente. Puedes decidir que, a partir de hoy, el dinero fluye hacia ti con facilidad, que cada acción que tomas está alineada con la abundancia, que ya no vives desde el miedo, sino desde la certeza de que siempre tendrás lo que necesitas. Cuando cambias tu relación con el dinero, cuando dejas de verlo como un problema y comienzas a verlo como una energía que puedes atraer y manejar con sabiduría, todo en tu vida cambia. Ya no vives con ansiedad, ya no sientes que tienes que luchar para recibir lo que es tuyo por derecho divino. Empiezas a actuar desde la confianza, desde la seguridad de que el universo siempre provee. La clave no está en trabajar más duro, en sacrificarte más, en perseguir el dinero con desesperación. La clave está en expandir tu conciencia, en reconocer que la abundancia es un estado del ser. Cuando vibras en gratitud, en plenitud, en confianza, el dinero simplemente llega, porque ya no lo ves como algo que falta, sino como algo que ya es parte de ti. Así que pregúntate, ¿desde qué energía has estado operando? ¿Desde la escasez, el miedo y la limitación? ¿O desde la certeza de que eres un ser próspero, capaz de manifestar todo lo que deseas? La decisión es tuya. Pero recuerda, el dinero no es el problema. Es solo el reflejo de tu estado interior. Cuando cambias dentro, la abundancia se manifiesta afuera. Quinto código, el código de la identidad y el ego. El mundo nos otorga una identidad, una historia, un conjunto de creencias que nos dicen quiénes somos. Nos dan un nombre, nos asignan una nacionalidad, una religión, una cultura. Nos enseñan qué es correcto y qué no lo es, qué debemos perseguir y qué debemos temer. Crecemos creyendo que somos esta identidad construida, esta máscara que usamos en sociedad. Pero, ¿qué pasaría si un día descubrieras que no eres nada de eso? Que todo lo que creíste ser era solo una ilusión, una programación diseñada para mantenerte dentro de un sistema que necesita que sigas dormido. Vivimos atrapados en un código de identidad que nos separa de nuestra verdadera esencia. Nos han hecho creer que somos cuerpos, nombres, títulos, profesiones, pero en realidad somos conciencia infinita, energía en constante expansión. Sin embargo, el sistema refuerza esta ilusión de separación. Nos divide a través de la competencia, el orgullo, las comparaciones. Nos hace creer que debemos luchar por nuestro lugar en el mundo, que necesitamos validación externa para tener valor. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos del ego, ese falso yo que solo busca reconocimiento, poder y control. El ego es el guardián del sistema. Es la voz en tu mente que te dice que eres mejor que otros o que nunca serás suficiente. Es el miedo que te impide cambiar, el orgullo que te hace defender una identidad que ni siquiera elegiste conscientemente. Y mientras te identificas con él, sigues atrapado en la Matrix, en una realidad donde la separación es la norma y la lucha constante es la única forma de existir. Pero cuando comprendes que el ego es solo una ilusión, todo cambia. Desactivar este código no significa rechazar tu identidad humana, sino trascenderla. Significa reconocer que eres mucho más que un nombre, una historia o una etiqueta. Eres una chispa divina, una expresión del universo experimentándose a sí mismo. Cuando sueltas la necesidad de definirte a través del ego y empiezas a verte como parte de un todo infinito, el sistema pierde su control sobre ti. Ya no te afectan las opiniones ajenas, ya no necesitas validación externa, ya no ves a los demás como enemigos o competidores. Eres libre cuando entiendes que no eres tu pasado, ni tus errores, ni las expectativas que otros tienen sobre ti. Eres libre cuando dejas de reaccionar desde el ego y comienzas a actuar desde la conciencia.
En ese momento, descubres que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Y lo más importante, comprendes que la única identidad real que tienes es la de un ser infinito, poderoso y conectado con todo lo que existe. Pero, ¿cómo liberarnos de los códigos de control? Vivimos en un mundo diseñado para mantenernos atrapados en estructuras de control. Desde pequeños, nos programan con creencias limitantes sobre el tiempo, el dinero, la identidad y el miedo. Nos dicen que es posible y que no lo es. Nos hacen creer que la vida es una lucha constante, que debemos competir, sacrificarnos y encajar en moldes preestablecidos. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que todo esto es solo una ilusión? Que la verdadera realidad es mucho más grande de lo que nos han contado y que tú tienes el poder de liberarte. Romper estos códigos no es fácil, pero es el primer paso hacia la verdadera libertad. No se trata de luchar contra el sistema, sino de trascenderlo, de despertar a una conciencia superior en la que ya no dependes de las reglas impuestas. Y para lograrlo, hay herramientas poderosas que nos permiten desprogramarnos. La primera es la meditación y la conexión espiritual. Cuando silenciamos la mente y nos sumergimos en estados profundos de conciencia, accedemos a la información oculta en nuestro subconsciente. Podemos reescribir nuestros patrones mentales, sanar traumas y conectar con nuestra verdadera esencia. En la quietud, encontramos respuestas que el ruido del mundo nos impide escuchar. Otro paso fundamental es la educación y la búsqueda de la verdad. Debemos cuestionarlo todo, desaprender lo que nos han enseñado y abrirnos a nuevas perspectivas. La historia que conocemos ha sido manipulada, la realidad que nos muestran es solo una fracción de lo que realmente es. Cuando investigamos más allá de lo establecido, descubrimos conocimientos ancestrales, herramientas de poder que han sido ocultadas y verdades que nos devuelven nuestro poder. El trabajo energético y la sanación son claves en este proceso. Nuestras creencias y emociones generan bloqueos en nuestro campo vibracional. Prácticas como el Reiki, la liberación emocional y la sanación cuántica nos permiten liberar esas cargas, reprogramar nuestra energía y alinearnos con frecuencias más elevadas. Cuando sanamos desde adentro, nuestra realidad externa se transforma. Pero hay algo aún más importante, el autoconocimiento y el desarrollo de la intuición. Nos han enseñado a buscar respuestas afuera, a depender de la validación externa, a dudar de nuestra voz interior. Pero la intuición es nuestro mayor guía, es el puente entre nuestra conciencia y la verdad universal. Cuando aprendemos a escucharla, a confiar en nuestra percepción extrasensorial y a seguir nuestro propio camino, nos volvemos inmunes a la manipulación. Y finalmente, el paso más poderoso, soltar el miedo y alinearnos con el amor. Todo en este mundo ha sido diseñado para mantenernos en una frecuencia de miedo, miedo a la escasez, al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Pero el miedo es la gran trampa del sistema. Cuando operamos desde el amor, cuando elegimos la confianza en lugar de la preocupación, la gratitud en lugar de la carencia, la paz en lugar del conflicto, el control externo pierde poder sobre nosotros. Porque el amor no es solo un sentimiento, es la frecuencia más alta de creación, es la clave para manifestar una realidad sin limitaciones. Este es el momento de despertar. De recordar quién eres realmente. De soltar las cadenas invisibles que han limitado tu existencia y reclamar el poder que siempre ha estado dentro de ti. La verdadera libertad no está en lo externo, está en tu mente, en tu energía, en tu conexión con el universo. Y cuando despiertas a esta verdad, nada ni nadie puede volver a controlarte. Algo dentro de ti ha comenzado a cuestionar la realidad. Sientes que hay algo más allá de lo que te han enseñado, que el mundo no es exactamente como te lo han mostrado. Y no estás solo. Millones de personas en todo el planeta están despertando, dándose cuenta de que la vida que hemos llevado por generaciones ha estado condicionada por creencias limitantes, por sistemas diseñados para mantenernos en una frecuencia baja de miedo, escasez y separación. Pero algo está cambiando. Se está gestando un despertar colectivo, una ola de conciencia que está rompiendo las cadenas invisibles que nos han mantenido dormidos. Durante siglos nos han hecho creer que somos pequeños, insignificantes, que la realidad es fija y que debemos conformarnos con lo que nos toca vivir. Nos han dicho qué pensar, qué creer, cómo actuar. Pero la verdad es otra. Somos creadores de nuestra realidad, seres infinitos con un potencial que apenas estamos empezando a recordar. Y en este momento, la humanidad está en un punto de inflexión.
La energía del planeta está cambiando, y con ella, nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra percepción de la existencia. El despertar no es solo una idea bonita, es un proceso profundo que transforma la forma en que vemos el mundo. Es salir de la ilusión del miedo y entrar en la frecuencia del amor y la verdad. Es dejar de ser esclavos del tiempo, del dinero, de la identidad impuesta y recuperar el poder de manifestar nuestra propia realidad. Y cuando más personas despiertan, la energía del planeta se eleva. Ya no podemos ser controlados de la misma manera, ya no vibramos en la frecuencia del miedo. Es por eso que el despertar individual no es solo un acto personal, es un regalo para toda la humanidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tomamos desde la conciencia contribuye a esta transformación global. Cuando dejas de alimentar el miedo, cuando decides vivir desde la abundancia, desde la gratitud, desde la confianza en el universo, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, inspiras a otros a hacer lo mismo. El despertar no es una teoría, es una experiencia, una vibración que se siente y se expande. Pero aquí está la gran pregunta, ¿estás listo para despertar? ¿Estás listo para soltar las viejas creencias, para ver más allá de la ilusión y abrazar tu verdadero poder? Porque una vez que despiertas, ya no hay vuelta atrás. La vida se transforma, la realidad se expande, y te das cuenta de que siempre fuiste libre. Solo necesitabas recordarlo. Lo que percibimos como realidad es solo una proyección de una conciencia mayor, un juego de luces y sombras que oculta nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, esta verdad ha sido deliberadamente ocultada. Aquellos que han buscado controlar la humanidad han perfeccionado la manipulación de esta ilusión, asegurándose de que la mayoría de las personas pierdan el contacto con su esencia multidimensional. Nos han programado para vivir dentro de una caja, una prisión mental donde la única realidad válida es la material, negándonos así el acceso al verdadero poder de nuestra conciencia. Los sentidos físicos, aunque útiles para navegar el mundo material, son también el mayor instrumento de engaño. Nos hacen creer que solo existe lo que podemos ver y tocar, cuando en realidad, la ciencia misma ha demostrado que la materia es, en su esencia, vacío y vibración. Los átomos que conforman todo lo que conocemos están compuestos en un 99.9% de espacio vacío, y lo que percibimos como sólido es simplemente una ilusión creada por la interacción de energías. Además, experimentos en la física cuántica han demostrado que la realidad cambia según la percepción del observador, confirmando lo que las tradiciones espirituales han dicho desde hace milenios. El universo es una construcción flexible que responde a la conciencia. Si esto es cierto, entonces todo el sistema de creencias que nos ha sido impuesto desde la infancia se derrumba como un castillo de naipes. ¿Por qué, entonces, seguimos aferrándonos a la idea de una realidad inmutable y rígida? Porque hemos sido condicionados a hacerlo. Se nos ha enseñado a reprimir la intuición, a ignorar nuestras experiencias espirituales y a desacreditar todo lo que no encaje dentro de la narrativa establecida por las estructuras de poder. Romper con el código de la ilusión de la realidad requiere un cambio profundo en nuestra percepción. No es suficiente con entender intelectualmente que la materia es una ilusión, es necesario experimentarlo y vivirlo. Para ello, es fundamental cuestionar la realidad impuesta, preguntarnos constantemente si lo que creemos saber es una verdad absoluta o simplemente una programación heredada. Expandir la conciencia explorando estados alterados de percepción a través de la meditación, la introspección y prácticas espirituales que nos conecten con planos superiores. Reconectar con la intuición y aprender a confiar en nuestro conocimiento interno más allá de lo que dicta la lógica convencional. Aceptar nuestra naturaleza multidimensional y comprender que no somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia temporal en la materia. A medida que rompemos este código, el mundo comienza a transformarse ante nuestros ojos. La realidad deja de ser un conjunto de reglas rígidas y se convierte en un lienzo maleable donde la conciencia tiene el poder de crear, modificar y trascender cualquier limitación impuesta. Este es el gran secreto que ha sido ocultado a la humanidad, que no somos víctimas de un universo caótico, sino creadores de nuestra propia realidad. Y solo cuando nos atrevemos a ver más allá del velo, comenzamos a recordar quiénes somos realmente. Es momento de cuestionar todo lo que creíamos cierto. La realidad no es lo que nos han enseñado, y solo cuando abrimos los ojos podemos empezar a vivir en libertad. No sigas atrapado en un sistema que limita tu potencial. Despierta, toma el control de tu vida y empieza a crear tu propia realidad.
Si esta información resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido que transformará tu manera de ver el mundo. Tu despertar comienza ahora. Gracias por llegar hasta aquí y por ser parte de este viaje de expansión y conciencia. Recuerda que el poder está dentro de ti y que cada día es una oportunidad para despertar a una nueva realidad. Hasta el próximo video.